Sí, muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Les saluda Eduardo García, director ejecutivo de AmCham. Agradecemos en esta ocasión al grupo CCN, Compañía Cervecera de Nicaragua, Comtech y Cargill por el valioso apoyo para la realización de esta actividad. Nuestro expositor de hoy es el doctor José Exprúa, profesor de mercadeo en los programas de maestría de INCAE Business School. Ha acumulado más de 15 años de experiencia docente en América Latina y los Estados Unidos. Ha impartido cátedra en más de 200 seminarios, talleres y conferencias en los Estados Unidos, Centro y Suramérica. Anteriormente ocupó posiciones administrativas dentro de INCAE, tales como secretario general, director de la maestría y decano. Cuenta con experiencia internacional como consultor en empresas e instituciones de Centroamérica, Panamá, Brasil, Ecuador y Paraguay. Ha laborado en áreas de planificación estratégica, proceso de cambio, mejoramiento de la calidad, servicio al cliente, diseño, formulación e implementación de estrategias competitivas para desarrollar el valor de la marca. Ha sido expositor invitado para planeamiento estratégico competitivo en Seneca, en Sao Paulo, Brasil, Grupo Financiero Delta de Panamá, México Express, Los Ángeles en Estados Unidos, además de otras invitaciones en Monsanto, Costa Rica, Kellogg de Guatemala, Grupo Novoa de Ecuador, Badca de Costa Rica, entre otras. Este webinar es muy importante ya que nos permitirá prepararnos de la mejor manera para después de la pandemia. Tendremos la oportunidad de visualizar estrategias competitivas para desarrollar el valor de nuestra marca y lograr mantenernos a flote y salir adelante. Este webinar surge debido a las solicitudes que nuestros socios nos han hecho, especialmente en la última encuesta, donde nos pedían temas que estuvieran relacionados de cómo salir adelante post pandemia. Pueden ir realizando sus preguntas vía chat. Al final el doctor Exprúa dará respuesta. Pedimos mantener su micrófono y cámaras apagadas. Nuevamente deseo agradecer a todos por su presencia, en especial al grupo CCN, a Comtech y a Cargill. Les doy la más cordial bienvenida al webinar Directo al Consumidor u Omnicanal. ¿Cuál de estas estrategias prevalecerá post pandemia? Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor José Exprúa. Bienvenido, doctor. El micrófono es... Gracias, Eduardo. O sea, es para mí un honor estar aquí con todos ustedes y poder compartir un poco de lo que está pasando antes y post pandemia para ver qué es lo que podemos esperar. Son dos tendencias que tenemos que ver y que ya existían antes de la pandemia, pero que con la parte de la pandemia, claramente estaban en un proceso de alguna tomó una fuerza mucho más grande que fue directo al consumidor. Una de las cosas que nosotros tendríamos que tomar en cuenta, bueno, los temas que vamos a tomar, como decía la conferencia, es hablar un poquito de directo consumer, hablar un poquito de estas marcas que han aparecido que son exclusivamente directo consumer, que es una alternativa distinta a si yo soy business to business y quiero ir directamente al consumidor, o si soy de consumo y voy directamente al consumidor. Han aparecido un montón de nuevas marcas que van directamente al consumidor y que no llegan inicialmente por vía física. Luego, la parte de la tendencia que había en la industria de consumo masivo, que el omnicanal era una tendencia muy fuerte antes de la pandemia. Habría que pensar qué es lo que va a suceder después de la pandemia, que para mí ya está cerca. Yo calculo que para mediados del año deberíamos estar empezando a sentir la nueva normalidad y empezar a ver cuáles son las tendencias o que es factible que se empiecen a dar, y principalmente la recuperación nuestra en año y medio, 2 años a niveles aceptables. O sea, y al final entonces veremos cuál de estas zonas que van a prevalecer, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que pasa en 1998? Aparece Amazon
y principalmente aparece Zappos también en el 99. ¿Qué es lo que creemos que va a suceder? ¿O todo el mundo lo ven? Lo ven como una amenaza más que todo para los minoristas físicos y principalmente para los supermercados como Walmart. Amazon lo verían que realmente iba a atacar a Walmart, o al puro principio lo veían que iba a atacar a las librerías tradicionales y después posteriormente al comercio físico que estaba ahí. Entonces, la mayoría de la gente lo veían como simplemente otro canal de distribución adicional. Y dijimos, aparece el e-commerce. Pero en realidad, ¿qué fue lo que pasa posteriormente? A partir de 2010 empiezan a aparecer un montón de nuevas marcas que son nicho y que son subcategorías que tienen propuestas de valor directas al consumidor, principalmente en la industria de consumo masivo, y que estarían hablando y llegando directamente al consumidor. ¿Cuál fue la que empieza a llamar la atención? Cuando en 2012 Dollar Shave Club, Unilever paga $1,000 millones por una suscripción de navajillas mensual que existía. Y entonces a partir de ahí empezaron a aparecer un montón más que tuvieron bastante éxito en términos de lo que se vendieron posteriormente. Y hay un montón de esas marcas, de esas empresas que son directas al consumidor y que tienen marcas que van directos a ellos. Todas son las que aparecen ahí abajo, Away, Barbox, Bonobos y otras más van a estar entrando en esta parte. Pero lo interesante es que empiezan a aparecer inclusive no solamente en bebidas, que era lo que esperaban, pero que realmente era el menos rentable, empiezan a aparecer en la parte de productos de mayor envolvimiento, como lo que es belleza, ¿verdad? Y ya vean esta presentación aquí. Ya para el 2010 empiezan a venderse un montón de empresas nuevas que eran directas al consumidor en bastantes, con un buen valor de mercado en más de 1,000 millones. Anteojos, o sea, que es directamente directamente al consumidor. ¿Y cómo hacen los anteojos? Bueno, lo mismo que hizo Zappos cuando empezó a decir con la zapatería, ¿cómo hace para llegar a vender zapatos si uno se los tiene que probar? Pues entonces lo que dicen es, le mandamos 3, 4 pares de zapatos, pruébese, devuelva los que no quiera y pague solamente que se deja. Igual empezó a hacer los anteojos y empezaron a funcionar y llegó a venderle en 2010 en más de casi los 2,000 millones de dólares. Y así podemos verlo en distintas categorías, que eso es lo que ellos logran hacer y llegar directamente al consumidor y darle alternativas. Inclusive colchones, que uno dice, ¿quién va a comprar un colchón sin probarlo? Pues básicamente dicen que si no le gusta lo puede devolver y no tiene ningún costo, y que realmente empieza a haber un grupo de gente, de influenciadores y de gente que lo utilizó, que genera el boca a boca suficiente para probarlo. Entonces, empiezan a aparecer artículos. Recientemente, en el 2019, apareció uno interesante en Forbes, en donde ponía en duda de que si realmente estas marcas iban a funcionar, que creían que podía ser una moda. Sin embargo, con los cambios drásticos que hubo ahora directamente con el consumidor y con la pandemia, pues entonces algunos decían que era básicamente lo ideal era tener ventas directas al consumidor y que realmente nosotros deberíamos esperar que podrían venir muchos competidores a atacarnos directamente con nuevas marcas a nuevas personas, a los millennials y a los Z, que son los que están ahora empezando a gastar y que realmente ellos estaban dispuestos a comprar directamente. Entonces empezamos a ver y empezamos a encontrar que sí, que empiezan a aparecer cosas interesantes. Empieza a aparecer que realmente no solamente Dollar Shave Club
empieza a entrar, sino que Harris hace lo mismo que hace Dollar, pero en lugar de entrar con precio bajo, entra con precio premium, y entonces en cierta manera le hacen sándwich a Gillette, ¿verdad? O sea, arriba está Harris vendiendo directamente con navajillas especializadas y complementando con productos especiales para la afeitada, y entonces empiezan a hacer problemas, inclusive para Gillette es un problema muy serio. O sea, Gillette cae el precio fuertemente. Pagaron más de 30 o 20 millones y cayó a menos de la mitad del precio. ¿Por qué? Porque simplemente su participación empezó a verse mermada debido a este tipo de segmentación bien enfocada a los que quieren una suscripción, no quieren preocuparse porque lleguen a precio bajo, que era el Dollar Shave Club, o los que quieren la marca fina, diferente, que casi con el mismo precio de lo que pagan por Gillette, pueden tener una calidad muchísimo mejor. Es interesante porque básicamente en mayo de este año, perdón, del año pasado, quisieron comprar, la intención de comprar Harris, y la estaban ofreciendo 1.000 millones, más de 1.000 millones, 1.370.000. Pero lo interesante es que en marzo de este año de 2020 no le permitieron hacer la compra por competencia desleal, porque dicen que si la compraba básicamente Chic, era un competidor ya grande y que iba a obtener una participación muy fuerte, y que entonces el que salía perdiendo era el consumidor. Entonces no le permitieron venderla, pero ya tiene un nivel alto en este momento. Entonces empieza a ocurrir eso. Gillette pierde un montón de plata, y ese fue Procter & Gamble quien lo compró. Y entonces tenemos que preguntarnos qué pasó. Bueno, en 2010 empiezan a crecer, empiezan a mejorar este tipo de cosas, y entonces los CEOs y los funcionarios altos de las multinacionales dicen que vamos a hacer con las marcas directas al consumidor, porque realmente nosotros nos sentíamos invencibles con las cadenas de suministro que teníamos globales, nuestras experiencias de fabricación, las economías de escala y los departamentos de mercadeo que podían competir. Y entonces la estrategia fue muy sencilla. Bueno, si no podemos competir con ellos, comprémoslos. Entonces empezaron a adquirir las marcas, lo que le pasó a Procter & Gamble. El otro fue, si es obvio que el crecimiento del e-commerce es muy grande y es fuerte, o del comercio electrónico, entonces entremos ahí y creemos nuestras propias marcas directas al consumidor. Y la otra fue, algunas multinacionales dijeron, mejor esperemos, y a lo mejor nos encontramos que esta es una moda, como lo dijo Forbes, y no es un problema tan serio como lo estamos viendo en este momento. Entonces empezaron a llegar, y algunos que eran muy optimistas, como el CEO de Procter & Gamble, que decía el comercio electrónico, el consumo directo están creciendo, empezaron a decir, bueno, si cuando son pequeños, si pueden crecer rápidamente, cuando somos grandes como nosotros vamos a poder hacer crecer muchísimo más. Y entonces se metieron de hielo no solo en comprar, sino en desarrollar las propias marcas de ellos directamente al consumidor. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que después de varios años, ya para el año pasado, en 2019, el único que creció fuertemente con directo al consumidor y que le funcionó bien, además de su crecimiento con las tiendas que tenía, fue Nike. Los demás, la mayoría de las multinacionales, crecieron menos del 10%, menos de 2 dígitos. Y por ejemplo, Procter & Gamble y Nestlé creció solamente un 8%. Entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces dicen, bueno, tenemos que encontrar, que realmente tenemos que decir que no hemos podido encontrar cómo hacer estas marcas crecerlas tan fuertemente como las marcas que tenemos
en la parte tradicional como Tide, en detergentes, y que realmente entonces hay que hacer una pausa y ver cómo podemos hacer para desarrollar estas marcas que son directas al consumidor. Entonces empieza a hablarse un poco y empiezan a decir algunos expertos. Dicen, vean, aquí el problema que tienen es que en algunas que fueron muy fáciles de escalar eran porque eran digitales, eran software o servicios, y realmente la parte de digitalización les permitía estar en cualquier parte, en cualquier área, y no tenían ningún problema con el crecimiento rápido o escalar. Mientras que cuando estamos hablando de productos físicos, o sea, aunque lo estemos haciendo directamente al consumidor y aunque tengamos la milla, la última milla bien controlada, o sea, realmente la dificultad de escalar fue la misma que tuvo Amazon cuando perdió más de 5.000 millones de dólares tratando de corregir el error de que suponía de que siendo una biblioteca, una librería digital, no iba a necesitar tener centros de distribución más cercanos de los clientes para poder cumplir con los requerimientos del tiempo de entrega. Entonces, entre el costo de la última milla y la necesidad de crear nuevas cadenas de distribución y todo un sistema de logística para salir adelante, Amazon perdió un montón de plata y logró escalar, pero haciendo una cantidad de inversiones muy fuertes que hasta el 2004 pudo realmente empezar a tener mayores ganancias y que ahora realmente se ha subido el precio. Entonces, ese es un punto de los que tienen que quedar claro. Y algunos de los consultores decían, miren, aquí lo más simple se reduce a una pregunta. ¿Cuál es el valor de por vida del cliente y cuánto me cuesta adquirirlo? Si la parte de Dollar Shave Club me costó 1.000 millones y el valor de cliente en vida son $350 de contribución, posiblemente me va a costar mucho recuperar esos 1.000 millones que pagué. Entonces, esa parte se empieza a dar y empieza a especular. Entonces ya empiezan a decir, por ejemplo, vean, no creíamos que fuera tan caro, pero ahora Unilever descubre que el desarrollar un cliente nuevo en línea es casi lo mismo que el costo que desarrollarlo en una tienda. Y empiezan a tener un poquito menos atractivo. El ejemplo es la oferta pública de Gasper, que realmente empieza a salir en el 5 de febrero de este año, entra con 470 millones y más o menos a $12 cada uno, y 2 semanas después las acciones caen 20%. Tal vez algunos pueden decir que era la pandemia, pero bueno, el punto principal es que no ha sido fácil hacer la rentabilidad esperada de los negocios que las multinacionales han comprado. Y entonces dicen, hay muchos, los CEO dicen, hay muchos lanzamientos que crecen rápidamente. Un modelo de negocio que genera dinero es un desafío mayor. O sea, sí han crecido, pero que generen dinero es un poquito más difícil de lo que se esperaba. Entonces la gente empieza a decir, bueno, el outsourcing ya no es un diferenciador muy importante, todo el mundo puede conseguirlo fácilmente, pero una de las desventajas es que como no hay marca y está empezando marca, cualquier inconsistencia o deficiencia en la calidad puede traer abajo todo el proyecto. Se viene. En segundo lugar, dicen, normalmente, ¿cuál es el problema que pueden tener? Que son gente joven, que son gente que no tienen los equipos, ni la visión, ni el liderazgo que tienen los CEO de las multinacionales, ni los procesos empresariales necesarios para ejecutar la estrategia, y que eso también los va a hacer quebrar rápidamente. Entonces, al final, tenemos que empezar a decir que hay un riesgo en comprar una
directo al consumidor por parte de las multinacionales que no han podido ver cómo se vuelven realmente rentables. Entonces, al final de cuentas, las desventajas dicen, yo creo que directo al consumidor puede ser una moda o un nicho. El costo de adquirir el cliente es igual ya para el físico que como para la parte en la parte digital o en el e-commerce. Y al final de cuentas tenemos que agregar lo que sería la parte del costo de la última milla, que puede representar hasta un 50%. Y no sé si cuando vimos la parte, no lo hice énfasis, pero si ustedes ven aquí la parte si ustedes ven aquí la parte de la oferta más baja, ellos cobran $1 por mes por 2 cuchillas y 5 cartuchos por mes, pero cobran de envío ¿cuánto? $2. O sea, el doble del costo. ¿Por qué? Porque realmente la parte de el costo de la última milla es bien caro, bien fuerte. Y normalmente lo que calcula uno que del total del costo de llegar al cliente, el 50% es la última milla de írselo a entregar personalmente a este cliente. Entonces, ¿qué es lo que dicen los que están a favor de estos? ¿Y por qué han crecido todas las que les enseñé al puro principio? Bueno, que la innovación, que el servicio directo que se tiene en la parte, digamos, de los productos de belleza, la asesoría y la consultoría directa, entonces los hace también verse un poquito más nichos, pero que tienen ahí alguna posibilidad de crecer. Y entonces al final dice, los medios digitales permiten identificar nichos y su crecimiento de ventas es mayor que el tradicional. Y entonces ahí podría estar la diferencia, mientras que las multinacionales quieren algo muchísimo más masivo, más grande para llevarlo a cabo. Y a lo mejor pagaron algunos precios de ellos. Pero por ejemplo también es muy importante directo al consumidor ver la parte de satisfacción. O sea, ¿por qué? Porque los clientes se comportan de distinta manera. Y entonces, por ejemplo, Hilton puede tener un montón de información o la base de datos. Para mí, lo importante aquí es la base de datos al poder tener directo al consumidor. Si yo tengo la afiliación de mis clientes más rentables, de mis clientes que más me usan, yo tengo una gran ventaja. Pero también me puedo adaptar a las necesidades y gustos de cada uno. Por ejemplo, o sea, además de yo estar dentro de la parte de los huéspedes más leales y de mi tarjeta de cliente asiduo a Hilton, o sea, yo la puedo utilizar y ellos pueden crear un viaje sin ningún dolor. Si yo soy un ejecutivo que viajo mucho y que yo quiero quitarme el dolor de estar haciendo colas y de estar esperando, una de las cosas fabulosas que puede hacer esta base de datos es que cuando yo reservo, se prende una luz en la base de datos y entonces Hilton me manda a decir que el número de cuarto que yo tengo para el día X que voy a llegar es el 508 y que mi tarjeta de viajero frecuente o de cliente frecuente abre la puerta de ese cuarto y me pide confirmar cuál es la tarjeta de crédito que voy a utilizar. Entonces, cuando yo llego feliz de la vida porque vengo cansado, no tengo que saludar a nadie, paso recto, llego al ascensor, entro a mi cuarto y si quiero me tiro en la cama o me pongo a trabajar. Pero lo importante es que me sirve para ese tipo de cosas en un momento dado. Entonces, directo al consumidor te ayuda muchísimo en esa parte, la base de datos. La tendencia más fuerte durante la pandemia es exactamente la búsqueda de ir al consumidor. O sea, ya la gente no quería ir y entonces, quiera tenía que llevárselo uno o mandarlo o buscar en algún medio como Globo para que hiciera la última milla
o que la persona viniera a recogerlo en un momento dado a la empresa. Y entonces algunos fueron muy creativos, como cuando en esta taquería en Nueva York, que lo que hizo fue un taco de un kit de emergencia de tacos que incluía 4 rollos de papel higiénico que estaban escasos en ese tiempo. Entonces, la gente empieza a hacerse creativa, a tratar de buscar cómo llegar directamente al consumidor en estos tiempos que la gente no quería estar en estas áreas. Pero antes de seguir con eso, tenemos que entender que ya los canales han cambiado totalmente. Ya no son los mismos que antes. Ya no son los mismos que teníamos, que pensábamos que el catálogo directo a la casa era una parte como Avon o como Amway, que eran los que era un canal, que los puntos de venta físico era otro canal, que el e-commerce o la parte virtual era otro canal. Y yo algunas veces dije, bueno, otro canal que puede ser interesante es el asistente inteligente, que va a estar en todos los cuartos o en todas las casas, que al final de cuentas va a poder hacer los sonidos de la marca o decir quiero comer hoy algo y decir cuáles ofertas hay de acuerdo a las promociones que están disponibles para ella simplemente, o yo la programo, pero ese podría ser 1/4. Pero realmente cambió y viene cambiando desde como el 2015, 2016, pero ahora ya es obvio. Ya Instagram anunció el checkout el 19 de marzo del 2019 y ya vos podés tener y ventas directamente ahí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparece el cuarto. Ahora son 4 canales, pero son 4 canales que uno lo ve y es entonces el físico. Todo lo que sea físico, ya sea directo al consumidor o ya sea la tienda propia o ya sean catálogos, lo que sea, o ir a tocar ir a tocar en la puerta de cada casa, ese es un canal. Y ese canal comunica y vende. Después, el siguiente canal, lo que todavía me llama la atención es que el canal de online lo dividieron en 2 y tenemos que entender por qué. El primero, ¿cuál es? El online, que incluye correo electrónico y los sitios web. Ese es la parte más tradicional, es donde yo entro, busco y tengo mi información, pero separaron el canal móvil. Principalmente, ¿cuáles? Bueno, los celulares, el móvil. Y principalmente también pues pueden ser las tabletas. Pero básicamente esto es principalmente por qué separan el móvil. Porque el móvil hoy en día es un pleito muy fuerte por competir. Digamos, si estuviéramos pensando en alto envolvimiento, automóviles, ¿quién tiene altas posibilidades de que le compren? Posiblemente el que logre que el cliente tenga el app de reparación y el app de ventas de su marca de carros. Porque él puede tener la información, puede buscarlo, puede pedir que le lleven el carro a su casa, puede solicitar que lleven el carro, que pasen por el carro para servicio y se empieza a acostumbrar a ellos y tiene una buena recordación de marca y una buena relación con ellos. Entonces, el pleito por dominar el app en el teléfono va a ser importante. ¿Cuál es la probabilidad que yo cambie de banco? Muy difícil que lo cambie. ¿Por qué? Porque ya tengo el app en el móvil, ya tengo cuentas en distintos países, ya tengo toda la parte digital que me hace la comunicación entre cada uno. El que tengo ahora, la probabilidad de que lo cambie es muy bajo. Entonces el pleito viene ahí. Ahí es el primer pleito que tenemos. ¿Quién va a dominar el canal móvil? ¿Qué app va a estar ahí? ¿Qué app van a estar utilizando? ¿Y cuánto podemos competir? Y el último fue el que vimos antes. O sea, es que los medios sociales ya no son medios sociales. ¿Qué son ahora?
bueno, siguen siendo medios sociales, me equivoqué. Ya no son solamente de comunicación y de intercambio, sino que también ahora son de ventas. Y todos están buscando, ya sea WhatsApp ya entró con un sistema para pagar cualquier compra ahí, y van a irse moviendo hacia la parte no solo de comunicación, sino de ventas que les da un ingreso y que necesitan ese ingreso para allá. Entonces el movimiento era esperado y eso es lo que va a pasar ahí. Entonces, ¿qué pasó? O sea, lo interesante es que todo el mundo estaba yendo, o sea, la tendencia con la pandemia cada día era más fuerte a ir directo al consumidor, utilizando o teniendo la propia milla, o sea, utilizando el globo como última milla o cualquier otro medio o no, pero teníamos que ir directo al consumidor. Pero lo interesante entonces es ahora preguntarme, y todas esas tiendas que empezaron a abrirse directas al consumidor, no tiendas, todas esas marcas que vendían tiendas digitales, o sea, que tenían directo al consumidor, ¿qué están haciendo? ¿Qué hicieron en estos últimos años? Y la gran sorpresa es que la mayoría de ellos abrieron showrooms, abrieron tiendas físicas. Y vos te preguntás, sí, Bonobos, que era venta directa de ropa de hombre, empezó a abrir y resultó que al abrir le iba muy bien. La parte de anteojos también empezó a abrir, ya para 2019 tenía 90 tiendas. Allbirds, que estaba vendiendo muy bien, empezó y abrió y entró con algunas tiendas parcialmente. Y así todas las demás empezaron a abrir tiendas. Harris entró en Walmart, o sea que era una venta de maquinillas de afeitar premium, pero entró y ahí están y siguen y esperan seguir creciendo en eso. Entonces empezamos a ver qué fue lo que hicieron en moda, por ejemplo, que es alto envolvimiento. ¿Qué hicieron las tiendas? Las tiendas empezaron a presentar showroom. No podés llevarte la ropa directamente, pero sí puedes ir a ver, probar, sentir la tela, ver los colores, y toda la parte tiene una inversión muy fuerte en tecnología, en donde los espejos son computadoras que puedes cambiar el color del vestido que tenés y después puedes tocar un timbre o llamar y pedir que te traigan el color que vistes en la pantalla. Entonces, es un cambio interesante en donde esta necesidad de ir y de empezar a hablar directamente con el cliente y no solamente de buscarlo en la parte digital, sino también buscarlo en la parte de física. Y ahí están, hay bastantes ejemplos. Las ventas de bonobos mejoró fuertemente, mejoró realmente en retornos del 30%. Y esta empieza a aparecer. Las tiendas que eran de muestreo, que empezaron a crear y que la gente lo veían como una recompensa con una suscripción relativamente barata de 20 a 25 dólares, recibía una caja con cosméticos cada mes, también abrió su showroom. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, que resulta que la misma comportamiento de los direct to consumer empezaron a abrir también tiendas físicas. Pero no vamos a decir que cuál es la tendencia que va a ganar. Si eso es lo que está pasando ahora. ¿Y qué más está pasando? Que además la gente que viene cada día quiere más rapidez, más precisión, más agilidad. Cada día son más exigentes, más impacientes. Y el 47% de la gente espera que nuestra página web y nuestro e-commerce dure lo mismo que ¿quién? Que Amazon. Que cargue en menos de 2 segundos y que si dura más de 3, el 40% de la gente abandona nuestra página web. Entonces hay muchas exigencias que tenemos. Pero entonces, ¿qué era lo que había? Pareciera que la tendencia de Omnicanal se pone interesante, porque Omnicanal
empieza a tener fuerza y se refuerza un poco con lo que hacen los directos consumidores, algunos de ellos, que empiezan a abrir, principalmente los de consumo masivo, empiezan a abrir sus propios showrooms. Entonces, ¿qué es al final el omnicanal? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieren hacer? Entonces, lo que realmente, de una palabra muy sencilla, es nosotros lo que queremos es darle la oportunidad de tenerla, de que tenga distintos puntos de contacto y distintos puntos donde pueda comprar quién, el cliente, y que él sea el que decida. Pero lo más importante es que si ya sea on o off, donde el cliente compra, la propuesta de valor es similar. No hay grandes diferencias entre el mundo virtual y el mundo físico. Entonces, el estudio, que fueron de 46,000 clientes durante casi un año, que terminó en 2016, encontró que de por sí ya la mayoría de la gente era lo que se podría denominar omnicanal. El 73% usaban múltiples canales para hacer la compra, a veces digital, a veces físico, a veces el móvil, a veces la web, y entonces podían utilizarlo indiferentemente. Entonces a esto se le empezó a llamar omnicanal y después se fue mejorando esa definición. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que básicamente estos clientes de omnicanal estaban se comportaban muchísimo mejor, estaban más interesados en descargar nuestros apps, en descargar nuestra información, en buscar nuestros catálogos, en buscar nuestras promociones, estaban muchísimo más enfocados en nosotros. Y que después de todo, después de 6 meses de estarlos estudiando, se encontraron que hacían 23% más viajes de recompra a las tiendas que los otros que no eran omnicanal. Entonces, ¿qué era lo que estaba buscándose? Tenemos que irnos a omnicanal porque realmente hace que las personas nos compren más, nos busquen más. Y lo otro interesante que pasó era que todo el mundo decía antes de que apareciera en el canal 2016, todo el mundo hablaba de que la gente iba a la tienda, veía el producto, se venía y entonces hacía el showrooming, ¿verdad? Iban y después venían y lo compraban en línea. Ahora lo que están diciendo es que también ocurre el web grooming. Yo voy, entro, veo la página web, veo si está en la tienda, veo cuánto vale y a lo mejor me quiero ahorrar el costo del transporte o la tienda está muy cerca y entonces en lugar de comprarlo en la página web o en el e-commerce, me voy a la tienda física. Pero claramente, ¿qué es el supuesto básico? La misma propuesta de valor. O sea, el diferencial de precio entre el e-commerce y la física es el costo del transporte que no está incluido en ninguno de los dos. Los dos precios básicos es el mismo si se requiere de transporte para llevarlo a cabo. Entonces, después de todo, ¿qué es lo que queremos? O sea, tenemos que aceptar que la ideal es sincronizar el mundo físico y digital para que los compradores tengan una experiencia similar de compra, una propuesta de valor igual. Pero los detallistas en pandemia hoy en día lo que hicieron fue ir y buscar cómo llegar directamente, ya fuera vía WhatsApp, ya fuera vía la página web, o sea, o llamar por teléfono directamente a sus amigos y pedir los pedidos si no lo podían tener. Pero todos estaban buscándolo. Hoy en día, en POS, deberíamos tener bien clara nuestra estrategia de omnicanalidad. Entonces, la pregunta es, ¿realmente debemos contestarnos antes de ver la tendencia de omnicanal lo siguiente? ¿Es directo al consumidor una nueva estrategia durante la crisis? Brujo, claro que sí, es una nueva estrategia. ¿Por qué es una nueva estrategia que sí me interesa? Por una cosa que para mucha gente no podía esperar. Aunque es más difícil para los que usaron WhatsApp, pero para los que tuvieron su propia página web que guardaban, es cuál la base de datos. Yo necesito
entender que la pandemia puede regresar en cualquier momento y que como ahora que claramente hay algunos ganadores, bueno, algunos no, muchos ganadores y muchos perdedores, unos ganadores de corto plazo y otros ganadores de largo plazo, igual en perdedores de corto y largo plazo. O sea, cuando yo tengo directo al consumidor, me beneficio en ambos casos. Vámonos a los perdedores, vámonos a cruceros, que está como uno de los perdedores de largo plazo. ¿Qué me beneficia a mí tener la base de datos? Me beneficia de que yo necesito mantener contacto, necesito que mi marca Royal Caribbean siga funcionando, siga teniendo posicionamiento en mis clientes. Y entonces, si yo tengo la base completa de mis clientes, yo puedo mandarles recordatorios, puedo mandarles el cóctel que tomaba en tal parte con una buena base de datos toda vez que tomaba un cóctel X que le gustaba, mandarle la receta para que se lo haga y pueda recordar lo que tomaba y lo que sabía en el bar, o mandarle la receta de la comida, o mandar fotos o videos, o digamos, para que lo use en Zoom, para que ponga las playas que visitó y recuerde lo que nosotros tenemos. Entonces, la base de datos te va a servir para poder hacer contacto, para poder bajar esos costos, porque el crucero no puede invertir un 5, porque no está dentro de los más fuertes. Igual, en el caso que estamos viendo, digamos, de vehículos. Vehículos en corto plazo perdió, pero ya tiene que ir recuperando. Pero la base de datos que le va a permitir mantener el valor de la marca, hacer ofertas de servicio, hacer ofertas de mantenimiento, recordar los nuevos cambios de qué es lo que viene, y eso le permite poder competir más adelante. Entonces, omnicanal, o sea, como tendencia en la realidad, ¿qué piensan? Bueno, la realidad es que realmente el omnicanal es la estrategia a seguir en las industrias de consumo masivo, especialmente en los de alto envolvimiento. O sea, yo necesito tener esa oportunidad, yo necesito tener la parte física, y tal vez lo que yo tengo que pensar es cómo voy reduciendo el tamaño físico para serlo más rentable y ampliando la parte de digital o e-commerce que yo pueda tener. Y ese es el desarrollo a largo plazo que yo tengo que hacer. No es que lo vamos a hacer de un día para otro. Entonces, directo al consumidor, una nueva estrategia para crisis, sí, por la base de datos, y eso sería lo que tendría. Creo que deberíamos estar ahorita para preguntas y respuestas, y ha sido un honor estar con ustedes este rato. No tengo ninguna pregunta en este momento. Aquí tenemos una... Digamos que la parte del Millennium es el más fuerte en este momento en Omnicanal. El Z es un poquito más tradicional que el Omnicanal. Entonces, en ambos, o sea, por eso es que la parte de lo que nosotros pensamos es que el Z se va a mover muy parecido al final del tiempo. El Z es más cercano a las marcas. El Millennium decía que no le interesaba marcas, y al final se ha comportado de una manera similar. No veo otra pregunta. Hay una pregunta que dice, ¿existe relación entre la edad del consumidor y su forma de comprar? Lo interesante en Estados Unidos, en este estudio de 46,000, es que yo podría decir que el porcentaje que compraba directamente en físico podría estar correlacionado con edad. O sea, es lo más probable. Pero recuerda que los baby boomers
ya tienen 75, 70, ya van saliendo y posiblemente en 5 o 6 años, bueno, tal vez no, en 10 años, ya no creo que haya ninguna correlación con edad. Yo creo que va a ser más bien por gusto y preferencia de la gente y más de opción de conveniencia. Si estoy en un momento dado en mi casa y quiero algo y no puedo ir a la tienda porque X, Y o Z, pero lo quiero ya, entonces simplemente tengo la parte de contacto de hacerlo en línea y esperar que me lo traigan ahora mismo a un costo mayor, sí, pero pago el costo de que lo van a traer. Mi decisión es si voy a recogerlo al punto o me lo traen a mi casa. Doctor, ¿tiene alguna información sobre las compras en línea de automóviles? Yo personalmente he visto en Estados Unidos bastante gente que está comprando automóviles a través de Carvana, ¿verdad? Se meten en su página web o en su app y no ven el automóvil, solo ven en fotos, ven sus especificaciones y el carro llega a la casa y tienen hasta 7 días para regresarlo si no le gusta al comprador. ¿Tiene alguna información sobre cómo va esa tendencia? Digamos que la tendencia, para que te des cuenta, antes de la pandemia, Amazon representaba, o sea, ha crecido fuertemente y vale hoy más que Walmart 10 veces, pero representa en consumo masivo entre el 8 y el 10%. O sea, el 90% todavía se hace en la parte física. Digamos que la pandemia haya hecho que la parte se mueva mucho. Lo máximo que puedes lograr es que en este momento un 15, un 16% se esté haciendo sobre eso. Entonces, hay que entender eso. Hay que entender que posiblemente, pues claro, en Estados Unidos un 5% son miles de millones de dólares, un 5% más que se pase, pero que la tendencia es más bien de pensar, por eso me gusta más pensar en la parte de omnicanal, que pensar más en directo al consumidor, porque para nosotros la lógica sería es que lo que le estoy dando al consumidor es la oportunidad de que él decida dónde hacerlo y cómo hacerlo, no enfocarme solamente en la parte de directo al consumidor. Ahora, lo que sí puedo encontrar es que me gustaría que ya estuvieran apareciendo aquí en las distintas principales marcas con su app de compra en el cual yo puedo pedir que me lleven el carro, puedo hacer los cálculos financieros de cuánto me cuesta financiarlo, puedo llegar y tener también ahí mismo las posibilidades de financiamiento con distintos bancos y solicitar eso directamente. Entonces, me hace la parte más fácil porque si no puedo ir, me llevan el carro, lo veo, después hago todo el trámite y al final tal vez solo tenga que llegar a recoger el carro al dealer y a firmar todos los papeles finales. Entonces ya hay que empezar a buscar ese tipo de cosas aquí en este momento. Le leo otra pregunta. Dice, en el caso de alimentos no preparados, específicamente perecederos, ¿cómo se ha visto el comportamiento de canal? ¿Hay traslado o prefieren aún verlo fresco? No tengo mucha información sobre genéricos, fíjate, pero normalmente lo que ocurre ahí es que posiblemente mi respuesta es suposiciones. O sea, directo al consumidor no lo veo porque es demasiado caro la última milla para ir al consumidor pequeño. En business to business sí lo veo más directamente para llegar y cerrar el trato y después solamente verificar con muestras que se pueden vender. Pero es lo único que podría, la verdad es que no he visto ninguna información. Ok, tengo dos preguntas más. Aquí dice unos participantes.
¿El comportamiento hacia omnicanal tiene alguna diferencia en base al grupo o nivel socioeconómico o étnico? Es bien difícil la parte de esa pregunta. Ahora, el punto básico es, si logramos utilizar el omnicanal pensando el celular y hacer el pago con el celular, crear un sistema como el que estaba funcionando ahorita en Honduras y algunos países de Sudamérica. O sea, yo diría que entonces es mucho más factible que pueda, digamos, tener la opción también niveles socioeconómicos más bajos. O sea, entonces es cuestión de pensar de cómo hacemos para llegar, y por eso el móvil está separado, para llegar más directamente a estos grupos menos privilegiados y poderles dar o facilitar las compras. Aquí hay otra pregunta, dice PayPal. En Nicaragua los pymes recurrimos a este servicio en nuestro e-commerce, pero la última milla de PayPal deja mucho que desear. ¿Cuándo cree que en Nicaragua haya un servicio alternativo? ¿Qué te diría? 3, 4 años. Bueno, estoy trabajando en varios, como de lo que está en fuerte ahora es la última milla. Varias compañías están pensando expandirse con una cadena propia a todos los países para dar el servicio de la última milla. Entonces yo calculo que eso va a ser una competencia interesante y vamos a tener en 3 o 4 años un servicio aceptable. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Ya no veo más preguntas. ¿Verdad? No me queda más que agradecerle al doctor Exprúa por por su valiosa presentación. ¿Verdad? Estoy seguro que ha sido de mucha utilidad para todos nuestros socios que nos acompañaron. Nuevamente agradezco a nuestros patrocinadores, al grupo CCN, Compañía Cervecera de Nicaragua, Comtech y Cargill. Continuaremos trabajando para ofrecerles este tipo de webinars sobre temas que ustedes nos han solicitado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Que tengan una feliz tarde. Buenas tardes.